Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Esto lo dijo Maquiavelo. Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro programa Aragua en todo a través de PX de Radio, más cerca de la jugada del mundo del entretenimiento. Hoy martes 17 de junio del año 2025 estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Maracay en Venezuela para el resto del mundo a través de nuestro streaming www.pxderadio.com. Saludando a la gran familia que se une a nuestra y también a nuestra audiencia de PX de Radio a través de nuestro streaming. Gracias por estar allí para acompañarnos como todas las tardes, disfrutando pues de este momento de esparcimiento, de entretenimiento y sobre todo de información, de buena música retro y de buenas vibras con las que venimos siempre a nuestro programa todos los días. Ya hoy es el martes 17 de junio, estamos avanzando en este mes que va también haciendo lo propio en lo rápido, ¿no? Ya casi mitad de esta semana que recién acaba de empezar. Hoy, como siempre, llegamos a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales, Melaos Cake, pastelería en general, Smoking Center, Compañía Anónima, el arte de vestir bien, Grupo Jera Teatro, Arte Libre Sin Fronteras. Gracias también a este equipo humano maravilloso que siempre me acompaña todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, conectadísimos a través de nuestro streaming para que ustedes puedan escuchar en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres, desde cualquier dispositivo electrónico, nuestra programación. En el control técnico, el señor José Ricardo Oviedo, el cuchicuchi de la radio. Ahí está, a pesar de que nuestro querido cuchicuchi anda un poquito así, tiene una incomodidad por allí de salud, pero ese es un hombre que no se deja agobiar, ese es un hombre que no se deja minimizar por obstáculos insignificantes, ¿verdad? Como el que está presentando en este momento. Aquí lo tenemos lleno de mucha energía, con mucha buena disposición. En la locución y producción general de este programa, quien tiene el placer de hablar para ustedes, Alexandre Otaiza, certificado de locutor 42581, CNP 23584 y productor regional independiente número 2003. Nuestros productores o nuestros asistentes de producción, hoy Miguel Antona y Gabriel Sánchez. Nuestra corresponsal en Argentina, la licenciada Firely Fernández, y todos bajo la dirección general del licenciado Juan Alejandro Colmenares. Gracias por estar allí, por seguirnos en esta aventura que nos permite la magia de la radio. Esto es Aragua en Todo, el magazine del arte, la cultura y el espectáculo. Continuamos con la celebración del mes del artista nacional. Recuerden que en Venezuela, desde el 1 y hasta el 30 de junio, hacemos un homenaje, rendimos tributo a todos nuestros artistas venezolanos. Y hoy tenemos un invitado súper especial que está con nosotros desde ya. Se encuentra en la cabina acompañándonos. Él nos va a hablar un poco del séptimo arte, de lo que él ha hecho en su carrera como documentalista, como periodista, como hombre de la comunicación social, y por eso nos está acompañando hoy, pues para hacerle, a través de él, de su trayectoria y de su voz y su imagen, un homenaje a todos los hombres y mujeres dedicados al mundo audiovisual. Se trata de Jorge Montenegro, para quien, bueno, damos la bienvenida y desde ya va a compartir con nosotros. Si deseas comentarle algo a Jorge, si le quieres enviar algún saludo, lo puedes hacer a través de la mensajería WhatsApp 0414-478-4227. Les repito el número 0414-478-4227 para que le saluden a nuestro invitado de hoy, Jorge Montenegro. También pueden ser parte de la programación, enviar algún saludo, algún cumpleaños, algún familiar que esté de cumpleaños, algún logro que hayan hecho y quieran saludar a esa persona, o si necesitan un servicio público, lo pueden hacer también. Aprovechen esa plataforma de WhatsApp. Les recuerdo que también estamos en directo a través de nuestro Instagram, @Aragua en Todo Radio, y también en nuestro canal YouTube. Gracias por estar allí. Esto es Aragua en Todo. Vamos al tema musical y a la vuelta continuamos con más de Aragua en Todo. Disfrútenlo. Amigos de YouTube, gracias por estar allí. Bueno, miren, nos encontramos en Instagram. Gracias por estar conectados allí. Hoy nos acompaña Jorge Montenegro. Bueno, Jorge Montenegro es periodista, licenciado en comunicación social, un hombre que sabe no solo de cine, sino también de béisbol. Sobre todo fanático de los Tigres de Aragua, así como somos muchos acá. Es un hombre que también tiene su haber algún trabajo audiovisual que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes esta información para que lo sigan en sus redes sociales en YouTube, para que puedan disfrutar y apreciar el trabajo de él y por supuesto para que conozcan un poco más lo que está ocurriendo en el mundo audiovisual en Aragua. Jorge, gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por compartir con nosotros. Bueno, si le quieres enviar algo, un saludo para comenzar a entrar en calor ya. No, primero, bueno, darte las gracias por darme la oportunidad de
hablar de algo distinto de béisbol, porque a mí siempre me entrevistan es para preguntarme sobre los Tigres, sobre la temporada. Pero yo creo que tengo un currículum un poquitico más amplio, ¿no? Bueno, y algo que a mí me apasiona mucho es el cine. Y sobre todo la parte documentalista, no solo por lo que, a ver, lo que yo he podido hacer desde el punto de vista audiovisual en las redes sociales. Bueno, bien, entendiendo YouTube como una red social, sino que también yo soy un gran admirador de Werner Herzog, el gran documentalista alemán, quizás el mejor director de cine alemán, porque además Wegner no solamente dedicó su vida a hacer documentales sobre volcanes. Okay. Él también hizo muchas películas como Fiscarrollo, como Aguirre, películas que además eran hechas en Sudamérica y que su principal actor era Klaus Kinski. Klaus Kinski era el padre de Natasha Kinski, alemán, y ellos tenían una relación terrible, ellos se odiaban, ellos se peleaban todo el tiempo, pero las películas quedan tan buenas que las tenían que hacer otra película. Y así estuvieron décadas en eso. Entonces, a mí me fascina mucho la historia de cómo hacer una película, porque además las películas es tanto el proceso y tanto de investigación y de preproducción, que ya el mismo hacer la película es una historia. Fíjate, interesante todo lo que estás comentando, ¿no, Jorge? Porque definitivamente este es un tema que da para muchísimo. Una hora de programa de radio se queda muy corto, ¿no? Se queda muy corto. Pero me gustaría, como yo siempre le digo a todas las personas que se sientan acá, a mis invitados, yo siempre le desnudo el alma a las personas. ¿Quién es Jorge Montenegro? ¿Eres maracayero? ¿Eres foráneo? ¿Eres venezolano? Háblame un poco de ti. Fin de la publicidad en vivo, y a partir de este momento vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jorge Montenegro, documentalista, comunicador visual, amplio conocedor del béisbol venezolano, sobre todo de la trayectoria de los Tigres de Aragua, y por eso hoy en el mes del Artista Nacional nos acompaña este invitado súper especial. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, nosotros felices, Jorge, porque toda esta semana hemos recibido cantantes, músicos, actores, artistas venezolanos que estamos celebrando junto a ellos este mes de junio, que como es tradición en nuestro país, pues celebramos el mes del artista nacional. Pero las personas que hacen películas, las personas que hacen documentales, que escriben, que dirigen una escena, que hacen fotografía, también son artistas. Y en Venezuela tenemos una gran cantidad de creadores, de productores y de gente creativa que se dedica al mundo audiovisual. En tu caso, para quienes no te conozcan, me gustaría conocer un poco más del hombre más que el nombre. Eres Jorge Montenegro, pero ¿quién es Jorge Montenegro para quienes no saben de tu trabajo, tanto en la parte comunicacional como periodista, como en la parte audiovisual documentalista? Bueno, te puedo hacer un resumen tipo LinkedIn. El problema es que siempre eso queda como muy... cae mal a la gente cuando uno habla bien de sí mismo, ¿no? Pero bueno, es la realidad y uno tiene que venderse, ¿no? Jorge Montenegro, bueno, tengo 45 años de edad, maracayero, licenciado en Comunicación Social, magíster en Gerencia de Comunicación Organizacional, hablo italiano, alemán e inglés. Obviamente mi Muttersprache es español, pues mi lengua materna. Mi mamá profesora de biología, mi papá profesor de psicología de pedagógico. Mi mamá daba clases en la Consolación. Yo estudié en San José. Allí quizás fue mi primer toque con el arte. Yo no pinto, yo no toco música. La música que me gusta realmente es más que todo el rock. O sea, soy bastante sordo en ese aspecto, ¿no? No tengo el lado izquierdo bien desarrollado. Pero, bueno, el cerebro, sí, la parte derecha del cerebro, y no la tengo muy bien, pareciera que no la tengo muy bien desarrollada. Pero cuando yo vi clases en el bachillerato, me dio clase de Eliosio Oropesa. Él fue mi profesor de lenguaje y literatura, y me llamaba mucho la atención la escritura. Porque yo siempre, en mi vida siempre he sido un libro abierto. Me dice, ¿tienes frío? Sí, ¿tienes calor? O sea, yo caigo mal también por eso, pues, porque... Si por ser extremadamente sincero. Sí, entonces tú me pides una opinión de un trabajo tuyo y bueno, pues puedes terminar llorando y 20 minutos después darás gracias porque por lo menos te dije lo que yo pienso, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que es una especie de Tourette o una especie de enfermedad, pero no, yo dije que yo soy así. No puedo ser hipócrita. Muy sincero, muy honesto. Entonces a mí Eliosi me dijo una cosa que yo creo que me cambió mucho la vida artística. No fue mi mejor maestro,
Tampoco es que tenga muy buenos recuerdos de él como persona, ni mucho menos, pero yo le pregunté, mire, ¿qué consejo me puede dar usted para la poesía? Porque yo escribía poesía. Ok. Verso librista, obviamente, porque para mí la pasión es expresar lo que sientes y ser un torbellino. Es decir, que cuando la gente lea, te sientan, ¿no? Pero comienzas a escribir Disculpa desde qué edad? Desde los 15, desde los 15 del En la liceo. época del liceo. Sí. ¿Qué escribías en esa época? Poemas. Entonces Poemas. él me dio un consejo que ha sido el mejor consejo que me han dado en mi vida, el cual dice, mira, no tengas miedo de hablar de ti mismo, pues. Y yo eso lo he llevado por ya, si fueron 15, son como 30 años ya haciendo eso. Y obviamente eso me ha traído muchos problemas, pero también me ha llevado a crear una propia marca personal a la hora de hablar y de escribir. Me ha hecho un muy buen escritor, pues que aparte, yo he ejercido el periodismo en medios nacionales, internacionales y regionales. Regionales nunca he trabajado en Aragua, eso es una cosa muy cómica. Trabajé en el Caragüeño, Noti Tarde, trabajé en el Diario Tal Cual en Caracas, trabajé en la revista Cambio 16 de Madrid, desde Venezuela, no desde allá. No desde allá. Era corresponsal. No, lo que pasa es que en esa época que yo trabajé en Cambio 16 ya existía el teletrabajo. Entonces se dieron cuenta que tener a los venezolanos trabajando aquí era más barato que contratar españoles o venezolanos en España, y entonces muchas empresas empezaron a trabajar con el teletrabajo, y bueno, pues los sueldos de teletrabajo son ampliamente superiores a lo que está pagando la empresa privada y el Estado venezolano. Entonces obviamente pues muchísimas personas de alto nivel estamos en Venezuela trabajando con sueldos bajos en teoría afuera, pero que aquí son altísimos y que uno tiene un nivel de vida, pues no el de antes, pero sí bastante digno. Fíjate, a los 15 años escribes poesía, te empiezas a expresar a través de la poesía, compartes tu poesía, tienes un profesor que te va orientando. ¿Cómo fue el salto de la poesía a lo audiovisual? Ok. Porque también tienes una experiencia, disculpa, en el mundo del deporte, llegas a los Tigres de Aragua y haces un trabajo, pero en esta oportunidad me gustaría que nos hablaras un poquito cómo llegas a la parte audiovisual. Yo empecé a estudiar, bueno, yo estudié comunicación social en la UBA. A mí, mi profesor es de audiovisual, bueno, el de fotografía fue Alexis Trujillo, pero realmente Alexis no, más allá de algún problema personal que tuvimos, que no fue personal tampoco, fue un tema de materias, no fue una persona que realmente me marcara ni medio, que llevo una relación con él, entiendo que él está fuera del país. El otro era Rubén Serrano. Rubén Serrano es una voz muy autorizada en el estado de Aragua para hablar de cine. Él estudió cine en Rusia, Sí. ¿ok? Y Rubén nos mostraba muchas películas. Vimos, por ejemplo, Boogie Nights, que estamos hablando ahorita en el corte. Esa la vi yo por primera vez con Rubén. También nos mostraba ¿La vieron en la U, esa película? Sí, y vimos Ciclos de Pasolini, vimos Saló. No. Los 100 días no sí, esa película que he intentado terminar de verla y no he podido. No, y el final es hermoso. No tengo el estómago para ver claro. los días. Claro, pero es que allí tú sacas una lección importante. Muy fuerte esa película. El tema de la estética. La estética está mal conceptuada, que es la ciencia de lo bello. Y ahora que tenemos con todo este poco de programas y software que ha salido, que cualquier niño te edita una cosa y se ve profesional, piensa que eso está bien hecho. No, la estética es que la persona tenga la reacción que tú quieres que tenga, ¿ok? Tú quieres que la persona se conmueva o quieres que se ría. Porque si quieres que se ría y se termina conmovida, o si en vez de conmoverse se termina riendo de tu obra, pues obviamente el proceso comunicacional, el proceso artístico falló. Ahí pasó algo. A mí me pasó lo mismo con Irreversible. Me costó, sobre todo la escena de la violación y la escena en donde le desfiguran el rostro a alguien allí. Eso me costó superarlo Mónica para Bellucci. poder terminar. Sí, para poder terminar de ver esa película Irreversible me costó mucho. Y con Pasolini ni te digo. No, Malena le pasa lo mismo. Ella siempre tiene ese tipo de papeles de persona dañada, ¿no? Entonces, bueno. Igual que con Calígula, con Calígula yo dije, esta película es para verla una sola vez. La vi una sola vez y ya. No la quiero ver más. Bueno, pero es que ahorita sabes que hay un tema con el cine gore, ¿no? Porque ahorita, obviamente, no sé si supiste sobre esa película, ahora no la ves nunca, que se llama Serbian Film. ¿Cómo se llama? Una película serbia. A Serbian Film, la buscas en. Ok. Es una película gore desde todo punto de vista, pero que te digo que Saló se quedó en pañales, ¿ok? Fíjate que nosotros estamos hablando que eso se llamaba hiperrealismo, lo que hacía, creo que era hiperrealismo lo que hacía Pasolini. Ajá. Esto se llama gore ahora, o cine gore. Pero el cine gore tiene dos vertientes. Está esa vertiente que te parece a Pasolini y está la otra vertiente que es el del sangrero. Por ejemplo, cuando tú... Ajá, exacto. Exceso de sangre y las explosiones. Es, es una oda a la sangre, o sea, a lo salvaje, a lo dantesco. Es Tarantino en esteroides.
Sí, sí, sí. Sí, entonces eso obviamente, a ver, te lleva a ese problema de que ahorita cualquier persona puede hacer algo que visualmente está bien hecho, pero que si la historia y tú no tienes un concepto bien hecho, estamos en la época del scroll. El scroll me refiero a que tú tienes aquí, estás viendo TikTok y tú haces así, no, no me gusta, 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 y has visto, oye, mi video lo vieron 4 millones de personas, sí, pero no se quedaron ni 5 segundos. No lo vieron, no les interesó. No terminan de Y, verlo. y el video fueron 10 segundos, entonces dime tú cómo cambió la vida de la gente. Entonces hay mucha superficialidad. Yo pienso que yo aprendí de eso con Rubén, que nos mostró esas películas que podrían ser hasta censurables, de hecho que haya pasado esa película. Pero ese es así, ese es el cine, y si tú estás estudiando cine tienes que ver que eso se hizo. Pero me parece bien que hayan visto esas películas porque a lo mejor la gente que estudia cine, que está en la universidad y que son chavos que salen de su casa o van a la universidad a estudiar, creen que cine es Hollywood. Ajá. Entonces, no tienen ni la más mínima idea de lo que se hace en Europa, del cine europeo, que tiene una profundidad y una esencia y una grandeza, bueno, que tú dices, wow, películas impresionantes mira, francesas, italianas, alemanas, bueno, en fin. Mira, son las 4 de la tarde aquí tengo 20 minutos. Vámonos a tema musical de eso que nos coloca el Cuchicuchi en la radio de esta hora. Música retro maravillosa para que disfruten. Ahora, hoy que Maracay está un poco lluviosa, pero engaña, hace sol, hay sol, llueve. Bueno, Cuchicuchi, compléjanos ahí con un tema de esos que usted sabe colocar. Oye, la próxima parte continuamos con nuestro invitado Jorge Montenegro. Ya venimos. Ok, vamos a YouTube. Eso fue un peo. Cuando ese carajo mostró, Estamos en YouTube y en Instagram. cuando él mostró esa película, eso fue un peo. ¿Pero de cuál me estás hablando? De Pasolini, claro. Saló. De los 100 días. Nunca. Claro. Saló los 120 eso. Saló y 120 días. Ok. No, pero es que yo no pude con esa película. No, y Rubén se arrechó conmigo porque yo me generé cagado de la risa. Sobre todo. Porque yo me reía de la reacción de la gente, porque era una cosa absurda. Claro, el tema está que éramos adultos. O sea, ahí no hay ningún delito. ¿Entiendes? No está hablando a un chavo una vaina que no puede ver por su edad, por ejemplo. Claro, pero es que en la universidad, si un chamo tiene 17 años, menor de edad, pero está en la universidad, ya tiene que tener la mentalidad de adulto porque está en la universidad. Yo a ningún chamo le acepto a la universidad que me diga, es que yo tengo 16. Muy bien que entraste joven a la universidad, pero ya tu mente ya cambió. O sea, ya pásate el switch del liceo, eso quedó atrás, estás en la universidad. Entonces, a mí me parece estupendo que Rubén haya puesto esa película. Esa, hay otra, hay varias. Bueno, esta, digamos que es un poco más girotea como El Imperio de los Sentidos. Tú sabes que También la puso. también la vieron, Y Hiroshima la vimos. Ajá, esa película El Imperio de los Sentidos me trae recuerdos muy extraños porque yo la vi accidentalmente siendo muy pequeño. Fue accidental, no fue que yo voy a ver esta película y la coloqué porque además fue en VHS que la vi, ni siquiera en Betamax, fue en VHS, ni siquiera en el cine, que obvio, era un niño. Pero fue, Este tema termina a las 27. A veces una publicidad me mandas a la mía ok, hago una y te mando la tuya. y engajo con ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Él es- Lo que usted diga, escuche, él es el dueño de acá. O sea, yo digo que tengo un programa, pero realmente es el dueño de acá. Sí. ¿Querés? Para que lo sepan, oye, con el cuchicucho de la radio, ese es el que manda aquí, el que hace, el que dispone, bueno, en fin. Bueno, después de esta parte, ya hemos hablado un poquito de cine, vamos a hablar de tu trabajo como documentalista, lo que tienes en YouTube colgado, lo que estás No, es que podemos hacer el paseo cronológico, porque el siguiente punto es cuando yo empiezo a hacer audiovisuales Por eso, por tigrero. cuando vengamos de esta publicidad, Sí. vamos a la parte de cuando entras a producir. Porque acuérdate que viene la muestra de cine, que es el 10 de julio en Los Aviadores, en la cual pues tú eres uno de los 3 jurados calificadores que van a tener esa responsabilidad de escoger el mejor cortometraje. Bueno, son varias categorías: mejor cortometraje, dirección, producción, actor, actriz, en fin. También teníamos una materia que se llamaba... Y tú eres de la UBA, además, ¿no? Hay sentido de pertenencia. Yo no sé qué vaina del cine. Y la daba Pavel, que Pavel era un tipo que era demasiado geek para El la ruso, época. Pavel el ruso, No, porque yo conozco... no es Pavel Rodríguez, el de aquí, el de deportes, no, es No, Pavel no. el otro. Ajá. El cuento es que él y Rubén Serrano hicieron mucho engagement, o sea, ¿Era ruso también? no, él no era ruso. Entonces, Ok. el chamo, él nos puso una materia que era también de cine, ¿no? Y ahí vimos, bueno, el viaje a la luna, todo lo que era Medellín, todo ese tipo de vainas. Vimos a Buster Keaton. O sea, una vaina impresionante. Buster Keaton era mejor que Chaplin. Mucho mejor que Chaplin. Lo que pasa es que tampoco volvemos a lo mismo que estamos hablando de fuera del micrófono. La gente que no quiere hacer la transición, Buster Keaton nunca quiso hacer cine ni a color ni cine con audio. Y ahí murió.
Ojo, Charlotte tampoco le fue tan bien, pues, pero... Sí, sin embargo, él sí lo intentó, pero qué va. ¿Qué va? Era su momento, era ese cine mudo. Claro, el Sí, cine mudo tenía su cuestión, pero claro, no se superó a adaptar a los nuevos tiempos. Pues. Bueno, como le pasó como al famoso galán de Galán, Rodolfo Valentino. Ujú. En el cine mudo era galán, pero como su voz no, pero cuando pasa la sonoridad, Claro. su voz no daba, no cuadraba, la gente no lo relacionaba. Dejó de ser ese ícono del cine mudo, Rodolfo Valentino, y no, que va, no tuvo. Vamos, Va, eso lo vemos, pues. mira, me llama muchísimo la atención porque fusionas todo ese conocimiento. Yo me imagino que tú llegas a los Tigres del Agua por el periodismo, por la comunicación social y no precisamente por ser documentalista o cineasta. O sí, no creo. No, yo llego a los Tigres de Aragua porque yo soy sobrino de Concepción. Es sobrino de él, ajá, pero llegas allí más allá de eso. E hijastro de Leo Chapón y... ¿Haciendo qué en los Tigres del Agua? No, el tema nosotros creamos una asociación de fanáticos, ¿no? De los Tigres de Aragua. Entonces nosotros cuando hicimos esa asociación de fanáticos, Ok. en ese momento el presidente era Rafael Rodríguez Ajá. y esa fue la época dorada del equipo. Y Rafael Rodríguez Rendón. ok. Entonces, Triple R, Triple R. Corporación Exacto, periodiquito TRB auténtica. Ajá. Entonces Rafael nos vio que tenemos muy buenas intenciones, que no tenemos ganas de hacerle daño a nadie. Y Rafael nos dio la oportunidad de darnos algunos accesos, pues. Y uno de ellos fue las acreditaciones de prensa. Y Ok. entonces yo, como era ya periodista graduado, todos en conjuntación, que eran las acreditaciones de prensa, iba a ser la mía. En eso nosotros hacíamos antes entrevistas con cassette analógico Con y cosas. el típico tradicional No, y reproductor de es cassette. que cuando yo salgo del tema de la universidad, yo me dediqué fue periodismo escrito. O sea, yo trabajé Impreso, tal cual, impreso. Entonces, bueno, tal cual, caraboeño, tarde. Entonces, cuando empezamos con eso, yo me hago amigo de Alberto Benarroch. Alberto es un amigo de Caracas, que bueno, que era el judío rico con juguetes. Entonces él tenía cámaras, tenía entonces, Jorge, ¿por qué no hacemos las entrevistas en cámara y las grabamos? Okay. Él tenía un poco de cosas grabadas en su casa, pero grabadas olvidadas, pues. Y yo decía, no, pero... Nada que ver con redes Y sociales. yo le dije, pero Alberto, la podemos montar en YouTube, le dije yo. Entonces la montamos en YouTube. Y en aquella época el archivo no podía tener más de 10 megas, no podía tardar más de 10 minutos. Era Entonces, limitado. pero lo hacíamos. Exacto. Y lo hicimos en ese tiempo. Llegamos a tener videos con 50.000 visitas, por decir. De entrevistas a peloteros. Obviamente el tema del béisbol mueve mucho en Venezuela y más los Tigres de Aragua y más en esa época. Sin embargo, obviamente era una época muy prehistórica, ¿no? Para lo que eran las redes sociales y YouTube. Entonces, ahí comenzamos y fuimos creando un archivo audiovisual que ahorita está montado en ese canal de YouTube y se puede decir que Tigres de Aragua es el equipo que tiene el mayor archivo audiovisual del béisbol venezolano, por encima de Caracas y Magallanes. Pero es porque nosotros fue la iniciativa de nosotros. Por ahí escuché que supuestamente Caracas quiere montar un museo en el Monumental, pero ningún equipo de béisbol le ha interesado el tema de la historia. Y eso es una situación bien dura, porque al final de cuentas, lo que a ti te hace fanático son tres cosas de un equipo de béisbol. Número uno, si es el equipo de tu ciudad, si es el equipo de tu papá, porque se dice que el béisbol simplemente es un amor de padre a hijo. Y la tercera ley es el ídolo al momento. Es por eso que tú ves que hay gochos, orientales, caraqueños, fanáticos de los Tigres por Miguel Cabrera, Bueno, por David Concepción. Pero fíjate, eso quizás no se cumple en todos, porque Son tres criterios. Pero fíjate, tengo sobrinos Ajá. nacidos en Maracay, maracayeros, aragueños pura cepa, y los sobrinos míos son caraquistas. Entonces, yo les digo a mis sobrinos, Pero que a uno en particular. ¿Cuándo llegas a la adolescencia? Estamos en el 25, hace como 15 años. 15 años atrás, eran chamos de como de 14, 15 años, caraquistas. O sea, yo creo que, Es extraño porque esa época ya los Tigres eran el equipo más poderoso. claro, era un gran equipo, pero Claro. es lo que te digo. Fíjate, yo soy malo en los deportes, malísimo. Yo lo veo a los Tigres. Tú me preguntas algo de los Tigres, yo no lo sé, pero es que no me importa, porque para mí es un tema de pertenencia. O sea, Claro. yo amo mucho mi estado de Aragua. Yo voy a los Toros de Aragua, yo voy a los Tigres de Aragua, yo voy al Aragua Fútbol Club, y yo no sé nada de deporte, pero le voy a Aragua. En mi caso, tengo ese sentido de pertenencia. Pero en el caso, por ejemplo, particular de mi sobrino, son maracayeros, bueno, uno en particular es maracayero y él es caraquista. Ese se conoce todos los Leones del Caracas. Y yo, pero ¿por qué tú le vas al Caracas si tú eres de aquí de Maracay? También porque Porque es por el equipo, tío, porque es por el equipo.
equipo. Yo no le voy al Estado, yo no voy al equipo. Le digo, bueno, está bien, te respeto. Por eso te digo que eso no se cumple en todas las... Claro, Debería ser pero así. ahí también influye el tema de los medios de comunicación. Mira, la manito para allá significa que vamos a la radio. 4 de la tarde con 30 minutos, disfrutando de Aragua en todo a través de PX de Radio, más cerca de la jugada de lo que vende el mundo del entretenimiento. Nosotros estamos entretenidos conversando con nuestro invitado de hoy, Jorge Montenegro, periodista, documentalista, maracayero, pues empedernido, enamorado de los deportes de los Tigres de Aragua. Es la persona que pues, ha hecho un trabajo interesante con la trayectoria de este emblemático equipo de béisbol venezolano, y hoy se encuentra con nosotros porque estamos celebrando, disfrutando, honrando a todos nuestros artistas venezolanos. Y en el área del cine, hoy nos acompaña justamente Jorge Montenegro, con quien hemos estado conversando sobre su trayectoria, sus inicios. Bueno, ya nos ha contado que comenzó a escribir en el liceo, sus poesías, sus poemas. Fue avanzando, estudió comunicación social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Allí tuvo un contacto con el mundo del cine, conoció profesores extraordinarios como Rubén Serrano, y empezó a tener criterio en esto del mundo audiovisual. Pero también como periodista ya profesional, pasó el tiempo, llega a los Tigres de Aragua con un proyecto en el cual fue apoyado en su momento, ¿verdad? Y en una época en que Venezuela pues era una época gloriosa, digamos, en el aspecto socioeconómico político. Pero cuéntanos tú, Jorge, llegas a los Tigres de Aragua y comienzas a hacer ese trabajo interesante. A todas estas, ¿cuál fue el resultado final? ¿Se mantiene eso todavía? ¿Se puede disfrutar a través de las redes sociales de YouTube específicamente? ¿O todavía está en proceso de producción eso? No, ¿Sigue con los Tigres de Aragua? porque básicamente al principio eso lo que se hacían eran puras entrevistas a peloteros, y eso se colgó en su momento y quedó colgado ahí. Eso está allí. Claro, todo en el canal de YouTube que yo te pasé, donde está el documental, el primer documental, está todas las entrevistas que se hicieron desde el 2008 para acá. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, Oye, casi 20 años nada más. no, pero hubo interrupciones. ¿Qué Ok. pasó? Eso fue, como te digo yo, hacer resumen de la gente que no estaba en línea, para la gente de la radio. Ok. Yo me dediqué fue básicamente al periodismo escrito, a la prensa, A impresa. pero después de eso, yo mantuve mi pasión hacia el béisbol, hacer un proyecto de fanáticos. En el proyecto de fanáticos se logran 2 acreditaciones de prensa o 3, gracias a que, bueno, Rafael Rodríguez nos apoyó mucho bastante, Dios mío, te estoy hablando, nos apoyó bastante con el tema del... Tranquilo, que en vivo esas cosas suelen Sí. ocurrir, no pasa nada. Entonces Rafael nos dio bastante apoyo, y entonces nosotros, yo en conjunto con Alberto Benarroch, que es un gran amigo, está ahorita viviendo en Torremolinos, en España. Él era el señor rico con jugueticos de videos, y tenía cámaras y fotográficas y todo bien. Y entonces nos dijo, mira, pero ¿por qué no grabamos entrevistas? Y entonces yo le dije, las podemos parar en YouTube, porque el problema es que Alberto no es techy, pues él no sabía que existía YouTube, cómo puede montar todo eso en internet. Entonces empezamos a montar las entrevistas en YouTube, y bueno, ahí quedó, se hizo un trabajo consecutivo como hasta el año 2017. Nosotros estuvimos allí 2005, 2000, no, en formato escrito estuvimos desde el 2004, 2005 hasta el 2008. A partir del 2008 pasamos a audiovisual, nos metimos a YouTube hasta el 2017. Ocurrió el cambio de la directiva de Tigres, sale Rafael y entra Carlos Guillén. Al principio todo normal, nos veían como gente que, bueno, que fanáticos, pues, y gente que la seguía mucha gente. Lamentablemente el equipo empezó a ir mal, y obviamente las críticas se hicieron muy fuertes, y obviamente el trato bueno, cambió la gente, cambiaron la forma de hacer las cosas. Y bueno, nosotros, sin embargo, decidimos mantenernos trabajando. Ya más en el caso del rescate de la historia en Venezuela, es muy poco lo que hay en tema documentalista en líneas generales. O sea, estábamos hablando antes de comenzar la entrevista de Marco Becerraf, de lo que hizo con Araya. O sea, Araya fue algo producido en 1950. Se paseó por Cannes. Y fue una cosa extraordinaria, como tú ves como esa mujer en blanco y negro hizo algo que era perfecto. O sea, y ojo, cuando tú hablas del cine venezolano, tú piensas en el ciclo de Chalbó. Y yo te puedo decir que el ciclo de Chalbó fue una porquería, simple y llanamente porque el audio no se veía. Claro, el tema de las tecnologías, hacer cine en los años 70 y 80 era muy difícil, porque había no solamente el desfase tecnológico que puede haber entre el 2025 y el año 78. Pero hubo buenos guiones. Pero- Hubo buenos guiones. A mí me gustó El mucho. Pez que Fuma es muy bueno. El Pez que Fuma, Homicidio Culposo. Hubo buenos guiones, pero la parte técnica, esa que tú mencionas del audio, Sí. quizás un poquito. Se hace muy difícil ver una película de los 70 y 80 hoy en día que estamos dando en YouTube. ¿Tú te imaginas? Sí, se hace muy difícil. ¿Tú te imaginas un Pez que Fuma en esta época con esta tecnología? Una producción como Cangrejo, Cangrejo 1 y Cangrejo 2,
películas como Homicidio Culposo, como Oveja Negra, como, no sé, tantas producciones que de los 80 y 90 que tú dices, wow, pero son tremendas películas, pero tenían quizá esos detalles de audio, incluso hasta oscuras, o sea, Sí, la iluminación era películas muy buena. oscuras, de verdad. Pero bueno, yo siempre digo que a mí me encanta mi cine venezolano Sí, de sus pero, orígenes. pero te voy a decir algo, vamos a abrir el debate. Después de haber visto a Margot Serrat hacer no. eso, yo te digo, no hay excusa. No, claro. No hay excusa para que las películas de los 70 y 80 hayan tenido una calidad tan mala. Porque ella fue en los 50, o sea, se Sí, fue en supone los que 50. en los 50, se supone que en los 70 tuvo que haber avanzado la tecnología. Claro. A su ritmo y a su momento, pero tuvo que haber avanzado. Y ella, creo que no recuerdo, acláramelo tú que estás más en el mundo audiovisual, no recuerdo si ella ganó o tuvo mención o nominación a fotografía. No recuerdo. No lo recuerdo, pero podemos meternos en internet. Ella tuvo algo que ver con la fotografía de esa película Araya. Entonces, imagínate, fue la primera venezolana, creo que la primera latina. O sea, esa es una película clave, pieza fundamental de todo estudiante de cine universitario o no universitario, o alguien que se quiera dedicar al mundo audiovisual. Hablando del cine, tú eres un hombre que ha fusionado tu experiencia como comunicador social con lo audiovisual y con los Tigres de Aragua, con el béisbol. Cuéntame de Papita Manito Stone, ¿qué te pareció esa producción? Bueno, yo conocí a Luis Carlos porque Luis Carlos, igual que yo, es parista. O sea, él estudió en el Champañá de Caracas, yo soy de San José, aquí en Maracay. Mira, a mí me parece que es un Romeo y Julieta colocando a Romeo como caraquista y Julieta, que era Julieta Pardao, hermosa, magallanera. Tuvo varias cosas porque es un humor muy Radio Rochela. Sí. Entonces es una cosa que pegó y además le metes Caracas Magallanes, por supuesto que era un boom. O sea, lo que hizo Papita Manito Stone hay unas fibras bien interesantes. Pero realmente a mí me pareció que la película no fue tan buena. Y se lo dije, pero cuando vi la última que sacó, que acaba de ganar un premio internacional que se llama Vuelve a la Vida, Vuelve a la Vida es una belleza de película. Uy, sí, como no Vuelve a la Vida. Don Ricardo, mira, lo posté en Instagram, lo felicito en Instagram, lo posté en LinkedIn, lo felicito en LinkedIn. Vuelve a la Vida es tremenda película y este muchacho, José Ramón Barreto, estuvo excelente. Bueno, todo el Bolívar de Netflix. Todo. Pero sabes una cosa, que tú fuiste más romántico. Sí. Tú comparaste Papita Manito Stone con una especie de Montescos y Capuletos, Magallanes y Caracas. Una Radio Rochela. Pero yo no sé si fue mi visión, si fue con lo que me conecté, pero hay un trasfondo político totalmente en donde el campo de béisbol era Venezuela, los caraquistas eran un partido político y los magallaneros eran otro partido político. No, lo que pasa es que siempre en Romeo y Julieta también te manejan un poco lo que sea, bueno, que ahí están con los Capuletos, pero en realidad ellos siempre te van a mantener la lucha entre el rico y el pobre. Pero en Papita Manito Stone estaba también mal orientado, porque, a ver, Magallanes es el equipo del pueblo, es el equipo de los pobres, y la muchacha era la rica. Entonces no tenía sentido. Entonces querían poner caraquista, humilde, pobre, iba a decir otra palabra, una grosería. Ajá. Y es mentira, el caraquista es la cosa más arrogante, es un madridista sin títulos, es una cosa terrible. Entonces hay un problema porque Luis Carlos es caraquista y Luis Carlos quiere que la gente se identifique con el caraquista. Eso te estoy diciendo, es una lucha de poderes. Sí. Entonces en lo que yo veo la película, empiezo ya. A mí no se me cruzó por la mente, claro, por eso te digo, tú fuiste más romántico en ese sentido. Sí. Yo vi una lucha de poderes inmensa allí, cuando el chamo que sale con el carrito de lado que va a evitar a la chama salir. O sea, el cartón nuevo, por eso bastante. Eso es muy divertido. O sea, a mí de verdad que cumplió su meta y su fin, que era entretener y divertir. Pero político, chavo. Pero sacó una segunda parte que hasta el momento no he logrado verla. No, y él sacó una serie de cortos con los personajes de Papita Manito Stone en su canal de YouTube. Y son episodios de 10 minutos, tipo Rochela, formato que es la Rochela, como por tu Francisco, lo demás. Y él ha tratado de sacarle el jugo, por supuesto, a la obra con la que se iba a conocer a nivel nacional. Pero como te digo, el mercado venezolano es un mercado que está muy deprimido en muchos aspectos porque tenemos al 30% de los venezolanos fuera de Venezuela y además de eso no tienen mucho dinero. O sea, no es un mercado rico. ¿Entiendes? Antes tú puedes decir, bueno, ok, voy Caracas es el León de Caracas es el equipo de los ricos de Caracas, donde es la capital y donde hay más plata. Vamos a trabajar de Caracas porque es donde hay mercado mejor. Eso no existe ahora.
Ahora simplemente hay una realidad nacional que te cambió. Entonces, proyectos como el mío le han costado mucho mantenerse porque se mantiene en exportación realmente, pero yo no gano casi dinero con esto. Mira, este tema. a esta hora vamos a un tema musical. A la vuelta, vamos a hablar de ese trabajo que está en YouTube, que colgaste en YouTube, de las producciones que has tenido. Creo que está una en postproducción, Sí, preproducción, postproducción. en postproducción, pero ya tienes algo en YouTube. Vamos Sí. al tema musical. A la vuelta, continuamos con más de Cuento a través de PX de Radio. Hoy compartiendo con Jorge Montenegro, documentalista, en el marco del mes de la Artista Nacional. Ya veremos. No, y el mejor actor, desde mi punto de vista, el actor de la historia de Venezuela es Orlando Urdaneta. Orlando Urdaneta. Orlando Urdaneta hizo un corto que nos colocó, no sé si fue Rubén Serrano, o alguien nos lo colocó en la UBA, que se llama Cédula Ciudadana. Fue un corto que hizo un carajo ahí. Con Orlando Urdaneta. Ajá, y entonces era sobre todo el proceso que antes tenía que hacer en Venezuela para sacarse la cédula, que tenía que madrugar, el día está la cuestión, Sí. entonces tenía que comprar Que antes no era por cita, sino, por orden de llegar. Ajá, entonces tenés que comprar las pastillas, los sellos, y vale, entonces el sello te lo concede el perrero. Ajá, el timbre fijo. Entonces el perrero el personaje del perrero era Orlando Urdaneta, y el tipo te conseguía todo, prácticamente él era un cambio entre un gestor que vendía perros cartones al frente de la sede del Instituto Nacional de no sé qué cosa, cómo se llamaría en esa época. Pero fue un corto ¿Quién era el Simon? brillante, no, me tengo de identificación, no sé. Identificación y extranjería, No, algo así. no, y ni siquiera. En esa época tenía otro nombre. Ah, ok. Claro, O sea que porque- es mucho más. Claro, Ok. estamos hablando de la época de Caldera. Pero te estoy diciendo que ahí yo vi la versatilidad y todos los papeles que ha hecho Orlando, una cosa extraordinaria. Uno de los grandes para mí es el señor Daniel Alvarado, que me parece. Ah, no, claro. Orlando también, por supuesto, pero yo siento, mira, yo me identifico muchísimo. O sea, aquí Venezuela ha dado grandes actores, hablando de hombres, ¿no? Actores, hay muchas actrices buenísimas, pero en el rubro de los caballeros, Ujú. actores, hay 3 con los que me identifico, lamentablemente 2 se han ido. Bueno, no, creo que ya se fueron los 3. Daniel Alvarado, Ujú. Gustavo Rodríguez, Gustavo Rodríguez. sí, todos se han ido, y Carlos Márquez. Carlos Márquez. También Tomás Enrique, pero lo que es Gustavo Rodríguez y Daniel Alvarado es una conexión que yo tengo con esos dos, que yo he visto casi todas las películas de ellos, novelas de ellos, teatro con ellos. Gustavo Rodríguez, teatro es un monstruo. Sí, pero, Fue a ver, pero si nosotros hablamos de los actores, a ver, si algo hizo al ciclo Chalbot, lo que fueron los actores. Fueron Miguel Ángel Lara y Orlando Urdaneta, y los dos, además que eran 2 actores que en los cómicos, pero los 2 tipos son feos, son feísimos, los 2 eran los galanes. Eso te iba a decir, ellos son la antítesis del galán que en ese momento, 70s, 80s, Sí. predominaba, porque si hablamos de los 80s, ¿quiénes estaban en los 80? Un Giancarlo Simonte, un Giancarlo Simonte y un Víctor Cámara, el galán, pero también Pero estaba Orlando Urdaneta y Miguel Ángel Landa, que era la antítesis del Pero galán. yo no tenía, pero ninguno de ellos hacía novelas. No digo no, de broma, ninguno de ellos 2 hacía cine, lo que me diste, Víctor Cámara y el otro. Entonces, Víctor Cámara, Giancarlo se acercó al cine con Homicidio Culposo, Ajá. hizo un par de cosas, pero estos 2 eran unos verdugos en cine. sí. Vamos al aire. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Estás disfrutando de Aragua en todo a través de PX de Radio, más cerca de la jugada y ahora también del punto del entretenimiento. Hoy compartiendo con Jorge Montenegro, documentalista, periodista, un hombre que está ligado también al mundo del deporte, con ese sentido de pertenencia con los Tigres de Aragua. Estamos compartiendo con él porque celebramos a los artistas en su mes y hoy por eso nos acompaña. Estamos conversando, Jorge, sobre tu trabajo como documentalista. Cuéntanos un poquito. ¿Cuál es el nombre de esta producción que está colgada en YouTube para que la gente que nos está escuchando a través de PX de Radio, los que nos ven a través de Instagram, de YouTube, puedan ir a buscarte, a seguirte en esas redes? ¿Y en qué anda en este momento Jorge Montenegro como productor audiovisual? Cuéntanos. Ok, para hacerte cuento rápido, teniendo ya toda esa base de datos que nosotros tenemos de entrevistas y cosas y fotos, y de la misma entidad del grupo de fanáticos, yo tenía una novia en esa época, que ella es una dura en publicidad, vive en Medellín ahorita, pero tengo mucho tiempo que no hablo con ella. Creo que casi los cumpleaños y nada más, pues. Pero en esa época ella me ayudó y me dijo, mira Jorge, esto es interesante, pero para que ese canal de YouTube se transforme en algo más interesante, tienes que hacer un video de 5 minutos Ok. que explique qué es tu canal de YouTube y qué es lo que la gente va a entrar, va a ver cuando entre. Cuando yo empiezo a hacer el canal de YouTube, vamos a hacerla
pensar el video, me doy cuenta que se daba por una película, pues porque verán ya 15 años que tenemos nosotros dando ruedas con todo ese proyecto. Y además de eso, en esa oportunidad todavía estábamos muy de buenos con los tigres. Y entonces la gerente de mercadeo de la época me dio la oportunidad de meter un dron. Cuando era rarísimo meter un dron y meter las tomas, no sé si tuviste ya el documental, el comienzo, las tomas de dron son una cosa mágica. El chamo que me ayudó, bueno, él reconoce que el mérito es mío porque yo fue el que lo dirigí, pero de verdad que el trabajo fue extraordinario. El sol ese día estuvo espectacular, todo bellísimo, y cuando yo vi las tomas de los días, no digo, vamos a hacer la película. Y bueno, y empecé yo un poco a hacer como que una cuestión que era más institucional explicando el proyecto. Pero imagínate un poco de gente que iba en un autobús a ver un juego de Tigres Pastora un domingo, pues. Todas las cosas que pueden pasar, la cantidad de bebidas espirituosas que se puedan meter en eso, dejar las paradas a ser número uno, y lo que uno encontraba en Acarigua, porque Acarigua era una sede, bueno, llanera, pues, el béisbol en el llano, imagínate todo eso, pues, todas las cosas ahí te lo explica, y obviamente fue una producción. Yo tuve muchísimos problemas para hacerla porque, ¿qué pasaba? Mi computadora estaba tan... no daba, pues. Entonces yo por lo menos para hacer render, entonces de Premiere en esa época, yo no podía hacerlo más de 4 minutos porque se colgaba la computadora. Sí, claro, necesitabas una máquina. Entonces, claro, entonces ¿qué hice yo? Yo dividí la historia en 20 historias de 4 minutos. Entonces cuando yo hice, y lo vi en el cine, porque yo estreno ese documental llamado Paradines de la Ciudad Jardín, todavía está en YouTube. Vamos a decirle el nombre poco a poco para que la gente lo entienda. El nombre de tu proyecto que ya está en YouTube se llama Tigreros, los Paladines de la Ciudad Jardín. Los Paladines. Los Paladines. Los Paladines. Sí, pero yo soy muy Game of Thrones, muy en camisa. Tigreros, los Paladines de Ciudad Jardín. De la Ciudad Jardín. Entonces, cuando yo la veo en el cine y me pongo yo detrás del proyector, el aparato que hay ahora, que no es un proyector de cine realmente, sino un video bien ahí con una computadora, y veo la reacción de la gente, me di cuenta que a nivel del ritmo fue buena. O sea, tú ves con ojo de cineasta te das cuenta de 80 errores en la primera hora, pero la gente pegaba y la gente se reía de los asuntos porque además era un humor muy venezolano. Luis Carlos fue que estuvo en Hook, estuvo en ese estreno y él me felicitó y le encantó la idea porque a él venía de Papita y quería ver cuál era la reacción del tema de Papita. ¿Dónde estrenas este? El nuevo documental, ese lo estrené en el proyecto Algo de Cine de David Vera, que lo tenía en La Victoria, y lo estrené en cine en La Victoria. Ok, ese es tu ópera prima, se puede decir. Sí. Este documental, ¿es un documental o qué es? Un documental. Este es un documental que es tu ópera prima y lo estrenas en La Victoria. Sí, una comedia negra. Una comedia negra. Y conectaste con el público, pero yo pienso que también influye muchísimo el hecho de que lo estrenas en La Victoria, justamente en donde obviamente la gente de Aragua ve una producción donde se habla de su gentilicio, de su gente, y hay conexión con eso. ¿Te sucedió lo mismo cuando lo llevaste a otros lugares? No, porque, a ver, no solamente tuve 3 estrenos, que fue el otro, fue una presentación a la prensa aquí en Maracay, y después una presentación comercial en Maracay en un local, y obviamente eso estaba full de tigreros. Sin embargo, la gente que lo vio por YouTube, que era por lo menos los Andes, también se comenta. Tú sabes, los fanáticos del fútbol de Mérida, de Táchira, viajan también. Entonces se conectaron con el tema de los viajes. Entonces, estos tipos viajan, pero son fanáticos de fútbol, qué raro, vamos a verlo. Y les conectó mucho con los fanáticos de los Tiburones, porque también nos narra la época que los Tigres no ganaban. Entonces los fanáticos de los Tiburones se conectaron también con la historia. Entonces, de verdad es una historia muy universal. Lamentablemente, cuando yo lo presento y lo ve gente del cine, muchos de ellos me pidieron hasta para ir a Caracas a presentarlo. Creo que era en Moulin Rouge, no recuerdo, uno de estos bares de arte de Caracas, pero me roban el automóvil en el día del estreno aquí en Maracay, en el comercial. Oye, qué mal. Y me roban todo, y entonces empezó con el tema de la madera, los malandros, y yo tuve que desconectarme totalmente y perdí el momentum, pues. Claro. Y eso fue lo que dañó la posibilidad, pero de verdad la gente encantada y todo el mundo quería que yo lo presentara, pero lo había colgado en YouTube por el mismo tema del robo, me dio miedo y preferí que la gente lo viera, pues. Y allí está conectado. Escúchame algo, este trabajo lo podemos ver en cuál... En YouTube, canal de YouTube de Tigreros Oficiales. Se llama Tigreros Oficiales. No, Tigreros, los Paladines de la Ciudad Jardín. Ese ya está montado. En mi canal de YouTube, Tigreros Oficial. Ok, para que la gente no se confunda. El canal de YouTube de Jorge Montenegro se llama, el nombre del canal es Tigreros Oficiales. Usted entra en Tigreros Oficiales y allí se va a encontrar con este documental que lleva por nombre
Tigreros, los paladines de la ciudad. Ok, entonces son dos cosas diferentes, el canal y la producción, Ajá. para que no vaya a haber confusiones, que no conseguí el canal, no, es que el canal es Tigreros Oficial, y ustedes Sí. tienen Tigreros Oficial y ahí va a estar toda la producción. Eso ya está listo. Estás ahorita en una postproducción de otro trabajo que Ok. estás haciendo. Háblanos un poquito, lo que Bueno. puedas, lo que puedas. Bueno, después del robo, ¿y cuántos minutos quedan? Quedan 7 minutos. Después del robo, y después de que obviamente no hubo ningún éxito comercial, porque al final de cuentas, eso era un video para promocionar el canal Quedan de menos YouTube. de 7 minutos. Era un video para promocionar el canal de YouTube, no era una película. Entonces me pasa de todo, no tengo ganancia económica y dije, yo ni loco vuelvo a hacer otro documental. Pero el año antepasado quedé finalista en los premios de periodismo de Bienacham de la Cámara Venezolana Americana. Esa fue la foto que te pasé por el flyer. Cuando fui para allá, quedé finalista, no gané, porque de verdad los otros trabajos periodísticos eran brillantes, realmente. Ya me nominaron fue por unas entrevistas que hice a otro cineasta aragüeño llamado Nicolás Di Blas, que él está Lo trabajando. conozco, Nicolás de Blas, Claro. después se fue para Telemundo. Él ahorita Se fue está, para él ahorita está Estados Unidos. trabajando para Lifetime y Sí. haciendo novelas para Lifetime, y también está trabajando para proyectos en Amazon y Apple TV. Ahí lo conocí en RCTV, bueno, cuando RCTV era Sí, RCTV. y después se fue. Se fue. Bueno, Nicolás, yo lo entrevisto, meto esa entrevista concursal, casi gano. Y yo dije, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para que periodísticamente pueda hacer un trabajo que cuando lo vean periodistas digan que esto vale la pena? Y pensé en Fusión Serrano. Fusión Serrano es uno de los pioneros de la radiodifusión en Venezuela, uno de los creadores del negocio de la radiodifusión deportiva. Además de eso, fue el primer ganador del Vara de Oro y del Cacique del año 59, porque él era narrador de novelas, de radionovelas. Es un personaje extraordinario, no es araguayo como en eso, pero un personaje olvidado porque murió en el año 88, en febrero del 88. Y ya 40 años de muerto, nadie lo recuerda. E incluso el palco de prensa de José Pérez Comedia se llama Fusión Serrano. Y nadie usa ese nombre hace por lo menos 20 años. Pues. O sea, es una persona que es una historia interesantísima, muy buena, y que además te permite conocer de la historia del Estado de Aragua y de la historia de los Y sabes que me gusta que muchas veces aquí en Venezuela hay personajes como, por ejemplo, Jacinto Combi, y de él se puede hacer una película extraordinaria, y como él, muchísimos. Mira, son las 4 de la tarde con 53 a esta hora. 4 de la tarde, continuamos acá en Aragua en Todo compartiendo con ustedes. Ya finalizando la entrevista por el día de hoy, nos acompaña Jorge Montenegro, documentalista, periodista y hombre que tiene que ver y está muy ligado al mundo de los deportes, específicamente al béisbol y sobre todo a la fanaticada de los Tigres de Aragua. Para finalizar, Jorge, recuérdanos tu canal de YouTube y esta postproducción o esta producción que está en postproducción, ¿para cuándo podemos disfrutarla? Ok, estamos en todas las redes sociales como @tigrerosoficial, ¿ok? Incluso TikTok, Twitter, ahora X, Facebook, Instagram y YouTube. El documental está planteado, se espera que lo podamos estrenar en septiembre, tentativamente sería en la ciudad de Valencia. Y también haríamos una presentación en Maracay. Por ahora, eso serían las 2 fechas que estamos a hacer, mover cielo y tierra para poder hacerlo. Luego de eso, las colgaríamos en YouTube. Si había algún canal de televisión interesado, no tengo ningún tipo de problema de que hablemos de honorarios, porque de verdad está quedando muy bueno. Claro. Fíjate, estoy editando con CapCut. Imagínate. Un software que es para TikTok, pero que realmente, a ver, cuando tú haces un documental, a veces un papel como este, feo, arrugado, es la prueba que tú necesitas mostrar para decir que lo que tú estás diciendo. ¿Cómo haces para que esto visualmente se vea bien? Y muchas herramientas. Y yo he descubierto que con CapCut se puede hacer muchas cosas para que esto sea atractivo y no sea un papel arrugado. Entonces, de verdad que ese experimento que ustedes van a hacer un documental editando con CapCut está quedando excelente. Septiembre entonces 2025. Por supuesto, Aragua en Todo, esta ventana está abierta para recibir ese proyecto, para promocionarlo, para anunciarlo, para que vengas a darnos la primicia de que ya la gente lo puede disfrutar en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Quiero recordarles además, o quiero invitarles para el próximo 10 de julio en Supercine Los Aviadores. Vamos a disfrutar de la 12ª muestra de cine de la Universidad Centenaria de Aragua, donde nuestro invitado Jorge Montenegro es uno de los 3 jurados que van a tener la difícil decisión de calificar pues el trabajo de los muchachos universitarios que están haciendo lo mejor y el gran esfuerzo para llevar sus creaciones, sus cortometrajes a la gran pantalla. Gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto a nuestros aliados comerciales de Melaus Cake, Pastelera en General, Smoking Center, Compañía Anónima, El Arte de Vestir Bien y al grupo Createatro Arte Libre Sin Fronteras. En el control técnico me acompañó como siempre el señor José Ricardo Oviedo, en la gerencia de programación nuestra queridísima
Karel Perosa, vamos a nombrarla hoy. Hoy siento ganas de nombrar a Karel porque es que la extrañamos muchísimo por acá. Vamos a mencionarla, Karel Perosa. En la producción y locución de este espacio que tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, Alexander Otaiza, nuestros asistentes de producción, Miguel Dona y Gabriel Sánchez, nuestra corresponsal en Argentina, la licenciada Firoli Fernández, y todos bajo la dirección del licenciado Juan Alejandro Colmenares. Gracias, me despido a todos agradeciéndoles e invitándoles a continuar con la programación. Recuerden que somos Aragua en todo, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por acá, por PXT Radio. Pásenlo bien y será hasta mañana. Feliz tarde para todos. Bueno amigos, fíjense todo lo que se habló acá y queda mucha tela que cortar. Hablar muchísimo más de cine, bueno, no es fácil en un programa de radio que eso vuela. Esta hora se fue más rápido que nunca, pero agradecido con ustedes por estar allí, para acompañarnos en todas las redes sociales. Bueno Jorge, gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias. Y nos vemos entonces en la muestra de cine, 12ª muestra de cine de la UBA, cortometrajes universitarios. Gracias.